Queremos encontrar el valor positivo más pequeño para θ para el cual la línea tangente a la curva R es igual a 2 veces c elevado a la potencia de 0.3 θ. Es horizontal. Bueno, la curva polar está graficada aquí abajo, y observe cómo parece que el ángulo θ que estamos buscando sería aproximadamente aquí. En el segundo cuadrante donde tendríamos una línea tangente horizontal en este punto. Recuerde que si tenemos una línea tangente horizontal, eso significa que d de x sería igual a 0. Como tenemos una curva polar, d de x es igual a d de θ dividido por dx de θ, lo que nos da este cociente aquí. Repasemos de dónde viene esto. Supongamos que tenemos r es igual a f de θ, lo que significa que r es una función de θ. Sabemos que para las coordenadas polares x es igual a r coseno θ y es igual a y seno θ. Pero si r es igual a f de θ, podemos escribir x como x es igual a f de θ por coseno θ, y podemos escribir y es igual a f de θ por seno θ. Y por lo tanto, para encontrar d de θ, tendríamos que aplicar la regla del producto, lo que nos da este numerador aquí. También tenemos que aplicar la regla del producto para encontrar dx de θ usando nuestra ecuación aquí para x que nos da nuestro denominador. Volviendo a nuestro ejemplo, observe que aquí tenemos r es igual a f de θ, que es igual a 2 veces e elevado a la potencia de 0.3 θ y, por lo tanto, f' de θ será igual a 2 veces e elevado a la potencia de 0.3 θ. Veces la derivada de 0.3 θ con respecto a θ, eso sería 0.3. Y por lo tanto f' de θ es igual a 2 veces 0.3 sería 0.6. E a la potencia de 0.3 θ. Ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar d de x, así que encontraremos nuestra derivada, la igualaremos a 0 y resolveremos para θ. Entonces tenemos d de x es igual a... El numerador va a ser f' de θ veces seno θ que sería 0.6 veces. E al 0.3 θ veces seno θ. Y luego tenemos más f de θ, por lo que más 2 al 0.3 θ veces coseno θ. Dividido por f' de θ veces coseno θ que sería 0.6 al 0.3 θ coseno θ. Y luego tenemos menos f de θ veces seno θ que sería 12 al 0.3 θ seno θ. Y de nuevo, porque estamos tratando de encontrar dónde tenemos una línea tangente horizontal, establecemos esto igual a 0 y resolvemos para θ. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces, para resolver esta ecuación, conocernos una fracción solo será 0 cuando el numerador sea 0 y el denominador sea distinto de 0. Entonces, para resolver esta ecuación aquí, podemos establecer el numerador igual a 0 y resolver para θ. Si todavía no está convencido, podríamos escribir 0 en forma de fracción, por ejemplo, 0 sobre 1, multiplicación cruzada y resolver la ecuación resultante. Pero note cómo tendríamos el numerador multiplicado por 1 es igual al denominador multiplicado por 0, y por lo tanto solo estamos resolviendo la ecuación donde el numerador es igual a 0. Observe cómo la parte exponencial es un factor común. Sigamos adelante y factoricemos eso. Entonces tenemos e para el θ 0.3 veces la cantidad 0.6 θ senoidal. Más 2 coseno θ es igual a 0. Bueno, este producto es igual a 0 cuando cualquiera de los factores es igual a 0. Pero este factor exponencial nunca será 0 y, por lo tanto, para resolver esta ecuación, solo necesitamos establecer este factor aquí igual a 0 y resolver para θ. Entonces tenemos 0.6 seno θ más 2 coseno θ es igual a 0. Avancemos y restemos 2 coseno θ a ambos lados de la ecuación, eso nos daría 0.6 seno θ es igual a 2 coseno θ negativo. Ahora desde aquí recuerde seno θ dividido por coseno θ es igual a tangente θ. Entonces observe como si dividimos ambos lados por coseno θ. Aquí tenemos la tangente θ. Pero también dividamos por un factor de 0.6 en ambos lados. Entonces, si simplificamos, observe que el lado izquierdo aquí se simplifica a tangente θ,
y el lado derecho simplifica solo 2 negativos divididos por 0.6. Terminemos esto en la próxima diapositiva. Si la tangente θ es igual a negativo 2 dividido por 0.6, podemos tomar la tangente inversa o arcotangente en ambos lados de la ecuación. Y por lo tanto θ va a ser igual a la tangente inversa o arcotangente de 2 negativos dividido por 0.6. Y ahora desde aquí, tendremos que ir a la calculadora para obtener una aproximación decimal. Pero recuerde que la tangente inversa solo devuelve el ángulo en el primero cuarto cuadrante. Y estamos buscando un ángulo en el segundo cuadrante. Verifiquemos que estamos en modo radianes. Entonces presionaremos la tecla Mode, notaremos que radian está resaltado, así que volveremos a la pantalla de inicio. Presionaremos secant tangent, negativo 2 dividido por 6, paréntesis cerrado y Enter. Entonces, si redondeamos a 4 decimales, esto sería aproximadamente negativo 1.2793. Observe que este ángulo es terminal en el cuarto cuadrante, no en el segundo cuadrante. Si volvemos a nuestro gráfico, la calculadora nos dio el ángulo en el cuarto cuadrante en algún lugar aquí abajo donde tenemos una línea tangente horizontal. Pero el ángulo que nos dio la calculadora no es el valor positivo más pequeño. Entonces, para encontrar este ángulo aquí en el segundo cuadrante, tendremos que tomar el ángulo que nos dio la calculadora y agregar pi radianes, lo que nos dará el ángulo aquí en este segundo cuadrante. Entonces, volviendo a la calculadora, dado que ya tenemos este valor aquí, podemos presionar más y luego secant careto secant tecla de exponente aquí para el pi, presionar Enter. Este es el ángulo que estamos buscando en el segundo cuadrante. Es aproximadamente 1.8623. Este sería el valor positivo más pequeño para θ donde tenemos una línea tangente horizontal. Entonces nuestra solución es θ es aproximadamente 1.8623 radianes. Espero que hayas encontrado esto útil.